Metí una GoPro dentro de un neumático y la hice explotar. En realidad he decidido sacrificar esta GoPro por una sencilla razón: probar una teoría. Por si les interesa destruir su propia cámara, lo único que necesitan para instalarla al ring es un accesorio que se pegue a él. Luego, con un poco de cinta aislante, conectamos ambas luces y adentro de la llanta se ha dicho. Que por cierto nos da una perspectiva bastante interesante y única. Estoy seguro que muchos de ustedes nunca han visto instalar un neumático desde dentro. Pero bueno, vamos a por qué le sacrifiqué esta GoPro. Mientras el neumático no pegue el rim, resulta imposible inflar esta llanta. Simplemente no permite que el aire se quede atrapado dentro. Así que usamos el recurso de la explosión. Básicamente consiste en meter un poco de combustible dentro de la llanta y prenderle fuego. Y fíjense qué pasa. Verlo en cámara lenta es muchísimo más impresionante y vamos a analizar eso cuadro por cuadro en el transcurso de este video. Pero antes de llegar allá, casi inmediatamente después de la explosión, el neumático comienza a tener vacío, es decir, se empieza a chupar, a succionar. ¿Cómo llegó ese vacío allí? Y es justamente eso lo que nos hace pensar que tal vez lo que llena el neumático no es precisamente la explosión, sino algo más. Esta es la pregunta que queremos contestar. ¿Qué es lo que infla el neumático? ¿La explosión o la presión atmosférica? Para entender ambas teorías vamos a cortar el neumático y el rim, y así podamos visualizar de qué dos efectos estamos hablando. Aquí tenemos el corte del neumático e imaginemos que el mismo rim también le hacemos un corte y solamente la sección en donde ellas se juntan las vamos a visualizar. La primera teoría dice que la explosión es la que causa que la llanta se expanda y por lo tanto selle. Pero si la explosión causó presión, ¿de dónde sale ese vacío? La segunda teoría, en cambio, dice que la explosión causa ese vacío, por lo tanto atrae presión atmosférica desde el exterior y por lo tanto es la presión atmosférica absorbida la que logra el cierre de la llanta. Y para fortalecer esta teoría, fíjense que el efecto no es posible si es que no hay una correcta separación en el borde. Aquí una toma más de cerca. Muy difícil concluir si el aire fue expulsado o fue inducido hacia dentro de la llanta. Por esa razón he utilizado esta máquina de humo que va a ayudarnos a ver lo invisible. En este caso, ¿qué sucede con el aire en el momento de la explosión? Si la explosión causa que el neumático se infle, el humo debería salir expulsado hacia afuera. Si en cambio lo que la explosión hace es generar vacío, el humo debería irse dentro de la llanta en el momento de la explosión. Y el premio va para la explosión, ya que este efecto lo que está haciendo es expulsando el humo, es decir, el aire. Por lo tanto, la presión atmosférica no tiene absolutamente nada que ver con este efecto, pero todo que ver con este. Si bien hemos comprobado que la presión atmosférica no es la que infla el neumático, sí es la que genera que la llanta se aplaste de esta manera. Pero antes de ver por qué, quiero mostrarles lo que les prometí, la explosión dentro de la llanta cuadro por cuadro para que ustedes puedan ver la brutalidad que ocurre en este pequeño instante. Las luces parpadeando es el efecto que la explosión provocó sobre las pequeñas luces que instalamos. La llama empieza con un color azulado debido a la gran cantidad de oxígeno disponible y va tendiendo al rojo cada vez que se consume ese oxígeno. Incluso se alcanza a ver cómo el gas escapa mientras puede. Fíjense que al momento de hacer la repetición se ve claramente cómo las paredes de la llanta se expanden. Es exactamente el efecto del cual estamos hablando, solo que esta vez estamos metidos dentro de la llanta. No sé a ustedes, pero a mí me parece impresionante. Y apenas lo bueno comienza. Fíjense que cuando sella, empieza un verdadero infierno adentro en donde todo se vuelve violento y ni siquiera la cámara es capaz de captar la cantidad de luz. Aquí otro ángulo mostrando exactamente lo que les acabo de explicar. Aquí acaba de sellar y la violencia que causa el oxígeno y el combustible cuando están bajo presión es impresionante realmente. Luego, ¡pum!, todo se evapora y solamente nos queda humo.
o algo más. Antes de la explosión, el neumático estaba lleno del aire que respiramos, que entre otros elementos contiene nitrógeno y oxígeno, los cuales al mezclarse con el combustible líquido y hacerlo explotar, terminan convirtiéndose en nuevos compuestos químicos como hidrógeno o monóxido de carbono, en donde el hidrógeno, por ejemplo, es unas 14 veces más liviano que el aire. Por lo tanto, la química de seguro juega un papel importante. Sin embargo, ocurre un fenómeno físico que contribuye muchísimo más a este efecto. A medida que el gas dentro del neumático se expande por la temperatura, permite que parte de esa presión sea liberada por la válvula. Recordemos que después de ese mini infierno vino la calma. Por lo tanto, la temperatura va a bajar, la presión va a disminuir y si nosotros tapamos la válvula, no va a haber nada que rellene el espacio que estaba ocupado por el gas que se escapó durante la explosión. Por lo tanto, la presión dentro de la llanta es menor a la presión atmosférica y de allí que se chupe la llanta. Si al igual que yo te preocupaste qué pasó con la pobrecita GoPro, sobrevivió o no, quedó completa, quedó en pedazos, te cuento que ella está más o menos bien. Se quedó sorda, se quedó muda, las orejas como que le quedaron un poco chuecas, pero si ustedes me lo piden podría usarle para algún otro experimento. Ya veré qué me sugieren en los comentarios. Además está decirles que esto fue algo peligroso que no deberían intentar y siempre deberían usar la herramienta correcta cuando sea posible.